Somos los abuelos rodanteros sureños de la Patagonia. Hola amigos rodanteros, hoy 10 de marzo del 2024 estamos visitando Puente Gendre. Se encuentra en el valle inferior del valle Chubut y esta es una parte de su historia. Los colonos galeses, encabezados por Aaron Jenkins, cuya esposa Raquel fue la primera en plantear la idea de la utilización sistemática de los canales de riego. Pronto descubrieron que las tierras aledañas al río Chubut solo eran fértiles si eran regadas y establecieron por primera vez en Argentina un sistema de riego basado en el río. En 1885, la producción de trigo alcanzó 6.000 toneladas, producido por la colonia, la cual fue reconocida y premiada internacionalmente. Con el correr del tiempo, surgió la necesidad de un puente para que la colonia transportara los productos de las chacras. El puente Gendre fue el primero que vinculó ambas márgenes del río Chubut y fue construido por Griffith, uno de los pioneros de la colonia galesa, asentada en el valle inferior del río. En el año 1888, con técnicas y materiales de esa época, junto con la Compañía del Ferrocarril Central del Chubut, con materiales sobrantes del tendido de las vías, para dar salida a la producción de las chacras del lado sur del río. Fue el primero del valle ejecutado en madera. Se lo denominó de este modo por vivir cerca del mismo el colono John Griffith, que venía del pueblo de Gendre, en Gales, y que significa ciudad vieja. El puente Gendre original, construido en 1888 con madera y tecnología muy artesanal, fue reconstruido en 2003 con una estructura tubular de acero, siguiendo los lineamientos de formas éticas con que se construyó en ese año, pero con tecnología del siglo XXI. Durante mucho tiempo se cobró peaje por la mercadería que transportaba, por tránsito peatonal y a caballo con jinete. Y para ello había una persona encargada del control. Humphrey Jones, y le decían Humphrey Jones Bond, porque Bond era un lugar en Gales que significa puente. Él era el responsable del cobro del peaje. La barrera que disponía para poder cobrar era una cadena que cerraba el paso, y una vez abonado, la bajaban. Y de ahí existe una anécdota. Humphrey tiene un hijo, de nombre Samuel Jones. El padre, que lo observaba por la ventana, ve que se acerca un caballo con jinete. Este pasa sin abonar. Entonces, cuando pregunta por qué lo dejó pasar sin abonar, este le dice que cuando llegó a la barrera, este jinete no era tal jinete. ¿Por qué? Porque en realidad este jinete le dice: yo no soy un jinete, soy una mujer. Y mi caballo no es un caballo, es una yegua. Y por lo tanto, paso sin pagar. Y ahora les voy a contar cómo está construido el puente Gendre. La construcción del mismo tenía como base unos pilates de madera que fueron ubicados en el lecho del río. Esto trajo un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque cuando crecía el río, debido a los deshielos en la cordillera y las lluvias, que a pesar de ser escasas, cuando sucedían, hacían desbordar el río y el agua se escurría por los cañadones en forma abundante, ya que el suelo no es muy permeable.
El río, con estos acontecimientos, venía con mucha fuerza, arrastrando a su paso ramas, troncos y todo lo que encontraba a su paso. Todo ese material quedaba frenado por los pilotes de madera que sujetaban el puente y de esta forma formaban un dique de contención, donde el agua superaba los bordes del río e inundaba todos los campos aledaños, con la consiguiente preocupación de los productores de la zona y del pueblo. Esta consecuencia logró destruir el puente un par de veces. Entre otros acontecimientos, sucedió que el 26 de mayo de 1921, a media mañana, cuando desde Drobadillon, a unos 7 kilómetros de Trelew, se dirigía al pueblo de Lis, el agricultor Stephen James, de 26 años de edad, conduciendo su carro cargado con trigo, tirado por 4 caballos, cuando al cruzar sobre el puente Gendre, el peso de tamaña carga rompió un pilote, produciéndose un boquete por donde cayó la carreta, arrastrando de ese modo los caballos y al conductor. Todos los caballos se ahogaron por estar amarrados al carro. La cosecha de trigo, por supuesto, no alcanzó a llegar al molino de Trelew y se perdió la vida de un agricultor que siempre habría cruzado el puente sin ningún problema. Sin embargo, ese día, la resistencia de las maderas y pilotes dijo basta y cobró su primera víctima. Y siguiendo con la historia, para solucionar aquellos desbordes problemáticos del río, en el año 1963 se inauguró el dique Florentino Ameghino, que en idioma galés se denomina Ir Argai, traducido como la presa o el dique. Las principales funciones para las que se proyectó esta obra fueron el control de crecidas, la derivación de canales para riego y la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento hidroeléctrico Florentino Ameghino. A su vez, la energía producida es suministrada al sistema interconectado patagónico. Además, protege a los poblados del valle inferior del río Chubut de las crónicas inundaciones causadas por las fuertes lluvias sobre la cuenca del río Chubut. Nos encontramos en la actualidad con respecto al puente Gendre. Lo seguimos visitando. Claro, los años pasaron. Ya no hay necesidad de pagar peaje como aquella dama. Y el ir y venir de los coches es incesante. Tanto motos como bicis. Gente que va y que viene a disfrutar el paseo, que es el lugar que en este momento el río nos está ofreciendo. ¿Cómo ha cambiado desde entonces tanto el puente como su entorno? Cantidad de vehículos estacionados le dan un aporte diferente al que tenía en aquel entonces. La ciudad de Trelew buscó desde hace mucho tiempo un lugar más tranquilo y seguramente lo encontró junto al río. Han construido la Rambla, un prolijo sistema de protección, bancos y mesas. Y seguramente que nos quedará mucho más por contar. Hola amigos rodanteros, este hermoso relato fue dicho por Aide, mi esposa y compañera por 54 años. Es la que siempre me acompañó en todas las aventuras y lo sigue haciendo. Puente Gendre es uno de los tantos lugares hermosos que tiene Trelew. Hermoso, hermoso para visitar. Y ahora estamos viendo fotos históricas de Puente Gendre donde han pasado tantas cosas. Y ahora vemos los pilotes que soportaban al puente puestos en el lecho del río. Bueno amigos, ha sido un placer y esperemos vernos en el próximo video.
Cariños grandes de Aide y